¿Hacia dónde va la cultura? ¿Hacia dónde va nuestra sociedad? Y así, haciendo un pequeño análisis, no es difícil ver, ¿no?, hacia dónde estamos yendo, ¿no? En primer lugar, decir que una de las premisas que ya hace rato se ha instalado en la sociedad es que todo es relativo, que todo tiene que ver con el ojo que mire, con el cristal bajo el cual estemos mirando. Y así cada una de las cosas es relativa. Por ejemplo, la espiritualidad. Unos la ven de una manera, otros la ven de otra, cada cual puede fabricar a su Dios y todos tenemos que estar de acuerdo en que todos podemos estar en desacuerdo. La relatividad, es decir, no existen verdades absolutas, sino que cada cual va elaborando su propia verdad. Por ejemplo, en cuanto a la espiritualidad, en cuanto a la religión, en cuanto a la sexualidad, ¿no? ¿De qué forma hay que expresar la sexualidad? ¿No? Bueno, y cada cual puede tener su versión. Y entonces cada cual elige el género que quiere, incluso se puede inventar algún género. ¿Por qué? Porque la sexualidad es una construcción personal y no existen absolutos en ese sentido. No existe el bien y el mal. Y ahí vamos también a la relatividad moral. Cosas que para unos están bien, para otros están mal. Y tenemos que estar todos de acuerdo en ese desacuerdo moral también. No, bueno, recientemente casos como el aborto, la eutanasia, casos difíciles donde se pone en tela de juicio cosas que antes eran absolutas, ahora empiezan a ser relativas. Una cultura del relativismo moral, religioso, etcétera, etcétera. Una cultura que profesa una gran tolerancia, es decir, que tolera todos los pensamientos distintos, y eso es parcialmente verdad, porque se tolera a todos menos a los de pensamiento más radicalizado, menos a aquellos que dicen no, hay verdades absolutas. Para ellos la intolerancia más grande. No, nadie puede pensar absoluto. Es decir, somos tolerantes con aquellos que piensan igual que nosotros, que todo es relativo. Hacia ahí va la cultura. Fíjate si no las reacciones tan fuertes que hay en contra de aquellos que levantan algunos valores como absolutos. ¿Por qué? Porque la cultura se está volviendo intolerante a los absolutos y sumamente tolerante a las cosas relativas. ¿Se entiende, no? Lo relativo, es decir, tiene que ver con lo que me parece a mí. Y todos tenemos que estar de acuerdo con eso. Tercero, un gran materialismo como verdad única, como gran doctrina. ¿Qué dice el materialismo? Todo viene de la materia. Todo. La vida viene de la materia. La conciencia viene de la materia. La inteligencia viene de la materia. Todo viene de la materia. Por eso la teoría de la evolución, porque de alguna manera justifica que los seres humanos salen de seres inferiores, que a su vez salen de los minerales. Y así todo está basado, la ciencia y el resto del paradigma, sobre el materialismo, tirando de lado toda la metafísica o todo lo que tenga que ver con aquello que no se puede tocar. Lo inmaterial no existe, ¿no? Eso sería el resumen del materialismo. O lo inmaterial y las creencias más religiosas son supersticiones, pero en realidad la verdadera verdad es el materialismo. Otra cosa que la cultura sostiene hoy, y cada vez lo sostiene más, es la convalidación del placer. ¡Viva el placer está bien, y si algo te gusta, hacelo! Mientras no dañes a otro, listo, no hay ningún límite. Por último, una cultura globalizada que empieza a uniformizar las creencias. Es decir, que en todas partes del mundo se empiezan a difundir estos valores de manera de tener una cultura más unificada en todas partes. Supongo que para muchos también esto es un gran negocio. Bueno, los avances de la cultura, la evolución de la cultura. Parece que ahora llegamos a la cultura más alta de todas las generaciones de la raza humana. Sin embargo, hemos visto muchas de estas cosas a lo largo de la historia en forma cíclica, ¿no? Por ejemplo, el relativismo sexual y todo que ya existía en sociedades antiguas como la griega, y después vienen ya cosas mucho más rígidas como una Edad Media, donde todo estaba muy normado. Van y vienen, las cosas van y vienen, no existe una cultura única. Han pasado muchas culturas modernas que se volvieron antiguas, ¿no? Así que no podemos decir que esta sea
el último grito de la moda permanente, sino que también esto va a pasar. En general tenemos la cultura del lugar donde nosotros hemos nacido, ¿no? Si naciste en un país, tenés la cultura de ese país. En general digo, ¿no? Porque la cultura es un bien, es algo que tenemos. Son los bienes espirituales, los bienes materiales, los bienes afectivos, los bienes intelectuales que son comunes a un pueblo. También se lo llama bagaje cultural. ¿Por qué? Porque el bagaje es el equipaje que llevamos a cualquier lugar donde nosotros vamos, ¿no? Es ese gran tesoro que tenemos con nosotros y lo llevamos a donde vamos. La cultura nos identifica. La cultura nos define. Es tan importante la cultura, ¿no? Nos define como parte de un pueblo, aun cuando no hayamos nacido en el mismo lugar de ese pueblo, ¿no? Supongamos el caso de uno que nació en Islandia y después se fue a vivir a Argentina, ¿no? Y desde chiquito aprendió a hablar en argentino y a comer asado y todo. Finalmente, cuando la gente lo vea, no va a decir el islandés, va a decir el argentino, porque en todo actúa como un argentino, salvo el accidente de haber nacido en otro lugar. Los cristianos también nacemos, y nacemos al cristianismo a través de lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento del agua y del espíritu nos convierte en cristianos y es la única forma de ingresar al gran pueblo de Dios. De esa forma ingresamos al pueblo de Dios, por nacimiento. No hay otra forma, no hay otra forma de entrar que por esta nueva génesis en nuestra vida. Gracias al sacrificio del Señor Jesús, entramos en un pueblo maravilloso cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos a Jesús que venga a nuestras vidas a cambiarnos. Ahora yo me pregunto, ¿puede ser que un hijo de Dios, alguien que ha nacido de nuevo, no manifieste la cultura, la forma de ser del pueblo de Dios? ¿Será esto posible? Por un lado podríamos ir a la experiencia, pero también ir a la Escritura. Y la Escritura en más de una ocasión y en varios versículos nos dice que no volvamos a nuestra pasada manera de vivir, que no seamos arrastrados por la corriente de este mundo, ¿no? Que seamos transformados, ¿no? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que no nos conformemos, no tomemos la forma de este mundo, para que no tomemos la cultura de este mundo. Eso dice Romanos 12:2. Por lo tanto, es posible que un cristiano nacido de nuevo se amolde al mundo y empiece a andar según la cultura del mundo. Eso sería muy triste, muy triste. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene una forma de ser que tiene que diferenciarse porque tiene una cultura muy superior a todas las otras culturas. El Señor Jesús quiso hablar de esto. El Señor Jesús quiso hablar a los suyos. Y entonces armó uno de los mejores sermones que se conocen, que es el Sermón de la Montaña. Y allí habló sobre 7 pilares de la cultura de Jesús. Los 7 pilares de la cultura de Jesús. Nosotros vamos a tomar la primera parte del Sermón de la Montaña, que está en Mateo capítulo 5. El Sermón del Monte son los 3 capítulos, ¿no? 5, 6 y 7. Pero vamos a tomar el primer capítulo, una parte, donde el Señor habla un poco y finalmente les dice: ustedes tienen que ser la luz del mundo, ustedes tienen que ser la sal de la tierra. Les dice eso ¿por qué? Porque tienen que ser visibles, tienen que ser diferentes, tienen que influenciar a los demás. Y todas esas acciones tremendas tienen que hacerse a la manera de Jesús. Por eso, Él no arrancó diciendo tienen que ser diferentes. Arrancó diciéndoles cómo tienen que ser ellos, cómo tienen que vivir, cómo tienen que ser los valores que ellos tienen que profesar siendo cristianos. Les dijo los 7 pilares de la cultura cristiana. Así que para empezar a hablar qué es lo que hizo, subió un poquito en la montaña, a la ladera de la montaña,
se sentó para hacer uso de la palabra y los discípulos, los que ya conocían al Señor, se acercaron. Y Él empezó a hablar a esos que ya lo conocían y les empezó a dar cátedra de cómo tenían que ser. Y quiero decirte que estos 7 pilares son fundamentales, que tenemos que volver a abrazarlos y mientras te los digo, que vayan entrando a tu corazón. Pilar número 1, dichosos los pobres en espíritu. Ese es el versículo 3. Dichosos los que lloran, el versículo 4. Y para mí estos dos van unidos. Me doy cuenta que soy pobre en espíritu y me quebranto y lloro. Me doy cuenta que solo no puedo, que no puedo solo, y entonces me entristezco, entonces me quiebro y voy a buscar ayuda. Esto es bárbaro, ¿no? Cuando nos damos cuenta que no podemos solos y vamos a buscar al Señor, todo cambia. Nos volvemos realistas, porque el hombre, la mujer, no podemos solos, no podemos. Tenemos que ir a buscar ayuda. La primera vez que nos damos cuenta de eso, que nuestro interior está roto, que necesita del Señor y nos quebrantamos y nos damos cuenta que somos pecadores, vamos al Señor y recibimos nueva vida. Ese es el primer paso. Ahora, después tenemos que seguir viviendo igual. Si empezamos dándonos cuenta que necesitamos la vida espiritual, el apoyo espiritual del Señor, todas las veces y todo el tiempo tenemos que orar, leer la Biblia, encontrarnos con Dios. ¿Para qué? Para ser fortalecidos. Tenemos que ser realistas y darnos cuenta que solos no podemos, que no tenemos los recursos espirituales, que tenemos que quebrarnos por eso e ir a buscar del Señor. Y Él nos va a fortalecer. Esta es la primera verdad, es la verdad fundamental, es la verdad que no debemos perder de vista. Anda a buscar del Señor los recursos que necesitas y no pienses que vos lo vas a poder solo, vas a poder sola. Solo no puedo, sola no puedo. Segundo pilar, el pilar número 2, dice, dichosos los humildes. Versículo 5, dichosos los humildes. ¿Y a qué se refiere la humildad? A no buscar reconocimiento personal, a no darse lustre, a no buscar los aplausos, ni los clics, ni los seguidores, ni nada de eso, que ahora parece que eso nos convalidan como personas. Que si tenemos fama o somos aplaudidos, entonces somos. Y si no pasa nada de eso, entonces no servimos. No. Nos llama a ser humildes. Y la humildad es no busco reconocimiento personal. No busco reconocimiento personal. ¿Sabes que cuando esta virtud, este valor, este pilar de la cultura cristiana realmente se empieza a vivir, tiene un efecto sanador a las personas? Nos convierte en personas sanas, porque ya no necesitamos de la mirada del otro para nosotros estar bien. ¿No? Entramos en una gran paz. ¿Querés ser sano en el interior? No busques reconocimiento personal y abraza la humildad. Segundo pilar de la cultura cristiana. Tercer pilar. Bienaventurados, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Aquellos que les gustan las cosas derechas. A Dios le gustan las cosas derechas. Él es justo, Él es el juez justo y quiere que nosotros también abracemos las cosas derechas. Ahora, primeramente para nosotros mismos. Seamos justos con nosotros, con la forma de vernos a nosotros. Seamos justos con los demás y no hagamos injusticia y no busquemos provecho personal. Las cosas derechas, responsablemente, como tiene que ser. Cuando nosotros abrazamos la justicia, entonces nos volvemos personas responsables, porque no servimos al ojo, sino que servimos a la justicia misma. Tremendo, ¿no? El Señor nos ayude a abrazar de esa manera la justicia. Pero pegado a este valor, a este pilar, viene el pilar número 4, que es complementario. Dice, dichosos los compasivos. Dichosos los compasivos. Es decir, no es que su afán por la justicia no le importa destruir a los demás. No. A los demás los mira compasivamente. Una mirada compasiva, una mirada de amor, una mirada de misericordia que busca restaurar al otro. Porque cuando tenés una mirada compasiva, te convertís en una persona restauradora. Una persona que compone a los demás, que arregla a los que están rotos. Eso es la mirada compasiva. No estás buscando en qué falló al otro para darle su justo merecido,
sino cómo puedes hacer para arreglarlo. ¿Cómo puedes hacer para arreglarlo? Qué bárbara que es la mirada compasiva. El Señor derrame sobre nosotros esa mirada compasiva. El pilar número 5 dice, dichosos los de limpio corazón, o los de corazón limpio, versículo número 8 del capítulo 5 de Mateo. Y esto habla de nuestras intenciones. Dichosos los que tienen buenas intenciones, los que no tienen una doble intención, los que nos dicen que es una cosa y es para otra. Incluso dentro del reino del Señor pueden ocurrir esas cosas, como ocurrió con Ananías y Zafira, que pensaban que estaban haciendo un gran beneficio a la obra del Señor, pero lo único que buscaban era ser aplaudidos ellos mismos. Estaba mal la intención ahí. La intención no era lo que tenía que ser. ¿Y cuál es la gran intención que tiene que tener el cristiano? Buscar la gloria de Dios. Buscar las cosas que a Dios le agradan. ¿No? Buscar que el Señor sea famoso. Buscar que el mandato del Señor se cumpla, la misión del Señor se cumpla. Eso es lo que tiene que movilizarnos a nosotros. Cuando tenemos buenas intenciones, nos convertimos en personas motivadas, que tienen una motivación que nunca se van a desmotivar y que van a ir adelante. Ese fue el quinto pilar. Y ya los últimos dos. El sexto pilar dice que son dichosos los que trabajan por la paz. Es decir, los fabricantes de paz, los artífices de la paz, los pacificadores. Aquellos que cuando ven un conflicto entre las personas, lo ven como una oportunidad para tender un puente. No solo no producen conflictos, sino que solucionan los conflictos de los demás. Y esto es bárbaro porque nos convertimos en personas solucionadoras, buscadoras de soluciones en vez de problemas. Una sociedad con varias personas pacificadoras está condenada al éxito. Y por último, el pilar número 7 dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Y nos habla de sacrificio. Estar dispuestos a la persecución, estar dispuestos al postergamiento personal, disposición al sacrificio. Cuando nosotros estamos dispuestos a perder, a ir un paso más allá, a dejarlo todo para poder cumplir con nuestra misión, entonces nos convertimos en personas altamente efectivas, en personas trabajadoras. 7 virtudes, 7 pilares, 7 valores de la cultura cristiana. Si nosotros los abrazamos, todos se van a dar cuenta que somos luz y somos sal. Todos van a encontrar la diferencia. Esta es una cultura revolucionaria. Yo te diría que es la cultura del futuro. Y tenemos que volver a esa cultura del futuro. Y te digo que es la cultura del futuro porque esta cultura, esta forma de ser, este bagaje espiritual, intelectual, afectivo, es el que va a ser moneda corriente cuando venga el reino de los cielos, cuando vuelva el Señor Jesús, cuando se instaure el reino de Dios perfectamente en todo el universo. Esta va a ser la cultura única. La cultura que fue en el pasado, la cultura original, se va a convertir en la cultura futura maravillosa que todos vamos a estar viviendo. Por lo tanto, empecemos a practicar desde ahora este tipo de cultura, ¿no? Te digo que es la cultura del futuro porque es la cultura más perfecta que hay, es la cultura más avanzada que existe, más moderna, porque la creó Dios. Y entonces es perfecta, es la gran innovación. Es una cultura del futuro, porque las personas con esta cultura le abren las puertas al futuro a otras personas. Claro que sí, porque les empezás a mostrar cómo debería ser la vida y esas personas finalmente encuentran la vida de Cristo. También las sociedades que tienen personas que se manejan según esta cultura son bendecidas. ¿Por qué? Porque encuentran en estas personas trabajadoras, personas sacrificadas, personas solucionadoras de problemas, tendedores de puentes, personas que buscan el bien común y no el bien personal. Claro, son sociedades que son muy bendecidas cuando tienen activistas de esta cultura cristiana. Y decimos que es la cultura del futuro porque centra nuestra mirada en el futuro y no en los bienes presentes. ¿Está bien? Miramos hacia el futuro, miramos hacia lo espiritual y no estamos tan arraigados acá. Queridos hermanos,
La cultura del mundo se metió en nuestra mente y nosotros tenemos que volver a esta cultura original. No estar preocupados por las cosas que todo el mundo está preocupado. No, porque nosotros somos diferentes. Necesariamente tenemos que ser diferentes. La gente no viene a buscar una religión, no viene a buscar un lugar donde cantar, un lugar donde le digan cosas lindas, sino que viene a buscar una nueva vida, y una nueva vida es una nueva forma de vivirla, una nueva cultura, que nosotros no solo tenemos que predicar, sino que tenemos que vivir con nuestra forma de vida, con nuestra propia persona. Es el estilo del cristiano. Muchos pueden hacer cosas, pero nadie puede ser como los cristianos son. ¿Por qué? Porque hace falta una genética espiritual que te permite llevar adelante esto. Son 7 pilares. Te los recuerdo porque por ahí estamos un poquito lejos de esto. Y como el hijo pródigo, nos alejamos de la cultura del Padre y quisimos adoptar la cultura del mundo. Y al final terminamos mal, hasta cuidando chanchos, para el que conoce la historia del hijo pródigo. Pero es tiempo de volver y de abrazar de nuevo la cultura del cristianismo. Solo no puedo. Bienaventurados, pobres de espíritu, los que lloran. Solo no puedo. Andá, busca al Señor. Orá, lee la Biblia, escucha su palabra, alábalo. El Señor te va a bendecir, Él te va a fortalecer. No creas que podés solo. No creas, eso es una mentira del mundo. Solo no podés, pero con Cristo todo lo podés. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No busques reconocimiento personal. Sé humilde. Sé humilde. No busques que te aplauden, no busques que te reconozcan. No busques la preeminencia, no busques que te hagan caso. Sé humilde. Abracemos la humildad de todo corazón, de todo corazón. Que nos gusten las cosas derechas. El fin no justifica los medios, de ninguna manera. Las cosas tienen que estar bien hechas y nosotros tenemos que ser responsables. Tenemos que tener una mirada compasiva, querer arreglar al otro y no aleccionar al otro. Aleluya. Tenemos que tener buenas intenciones, con un corazón transparente, que nuestra intención sea que Dios sea glorificado. Y por último, las últimas 2. Tenemos que ser fabricantes de paz, tendiendo puentes entre las distintas diferencias y por último, dispuestos al sacrificio, a dejar lo nuestro para que lo del Señor crezca. Querido hermano, varias cosas te dije hoy, ¿no? Pero lo que sí me gustaría es que podamos hacer un mea culpa, ¿no? Un mirarnos y decir, me parece que me estoy salteando varios de estos valores. Y tenemos que abrazarlos. El Señor no busca solamente nuestra actividad, sino nuestro ser, que seamos como Él quiere, ¿no? En cada situación que la vivamos según la cultura cristiana. Déjame orar por vos. Padre Celestial, poné tu mano sobre cada uno de los hermanos y hermanas que están escuchando, que nos estamos dando cuenta que tenemos que volver a la cultura original, que es la cultura futura, que es la cultura que necesitamos nosotros para vivir. Padre Celestial, derrámate ahora sobre cada uno. Que tu Espíritu Santo ahora empiece a producir el fruto del Espíritu y nos ayude a tomar estas 7 verdades para empezar a vivir una cultura que transforma las vidas, una cultura que transforma nuestra vida y que transformará también la vida de los demás. Una cultura que arranca con el nuevo nacimiento, pero que tiene que crecer, crecer y crecer. Padre Celestial, derrámate ahora. Trae un renovar en la forma de ser del pueblo cristiano, que se note a la legua, Señor, que se note. En nombre de Jesús, amén y amén. El Señor te bendice mucho.